Muy buenos días, nos encontramos aquí en este espacio que es Humartízate. Este día nos acompaña el chamán, acupunturista y terapeuta Salvador Aguilera y su compañero Alberto Sánchez. Hola, ¿qué Muy, tal, Orión? Pues muchas gracias por la invitación. Pues sí, venimos aquí a compartir un poco de este conocimiento ancestral, diría yo, eh, pues para que conozcan un poquito más acerca de y salir un poco también de las ideas que se tienen, pues por cuestiones que ven en internet y todo esto. A veces se hacen ideas que no son de este Ujú. tipo de prácticas y bueno, pues estamos a la orden. Pues cuéntanos un poco, ¿cuál es el origen del tarot? ¿Cuál dirías que es como su antecedente más origen, digamos? Sí, es algo complejo. Hay muchas versiones acerca del origen del tarot, como de cualquier otro sistema. Eh, Se tiene referencias de que fue en la Edad Media y que fue creado no como un sistema de adivinación, sino como un juego para los reyes, y que por eso en las cartas había estas imágenes de los reyes, la reina, eh, situaciones de vida que ocurrían en esos instantes, eran lo que se representaba en cada una de las cartas, pero era más como un juego. Pero al darse cuenta que al estarlo manipulando y jugando, de repente ciertas características de las cartas empezaban a ocurrir en la vida cotidiana de las personas. Entonces se les empezó a hacer pues extraño o curioso el hecho de que lo que salía en esas cartas pues les iba ocurriendo. De ahí pues ya toma un giro para poder ser una mancia. ¿Mm? ¿Cómo definirías la mancia del tarot? Me refiero en el sentido de ¿en qué momento el tarot adquiere esta forma que nos da signos sobre lo que puede ocurrir o sobre lo que nos está ocurriendo? ¿Te refieres en qué momento de la historia o No, a partir de lo que trabajamos? a partir del momento en el que en una sesión se empieza a trabajar con la baraja. Bien, como cualquier mancia, todo trabaja a través de energía. Entonces, en el caso del tarot, eh, nosotros pedimos, cuando vamos a iniciar una sesión de tarot, que a la persona que vamos a consultar tome las cartas del tarot y las baraje un determinado número de veces. Es decir, el cliente, bueno, en este caso su cliente debe tocar las cartas antes de hacerle la lectura. Así es, eso va a crear un campo energético entre el consultante y las cartas. Entonces, de ese modo se van a impregnar de esa energía y podemos entonces ya averiguar desde ese instante que esa persona las toca, ya empieza esa línea energética que nos va a permitir poder hacer una lectura. Aquí puede haber muchas variantes. Cada persona las interpreta de diferente forma. Cada persona tiene tiradas diferentes. Cada persona tiene ciertas prácticas. Hay quien no se las da al cliente para barajarlas. Lo hace él y ya nada más al final pone en la mano el cliente y piensa en lo que quiere saber o preguntar. Entonces, cada persona tiene diferente forma de utilizar el tarot. Se me vienen a la mente dos cosas con esto que me comentas. Corrígeme si estoy equivocado. Se me hace algo así como el efecto dominó. Es decir, cuando pones piezas de dominó pequeñas y las vas haciendo cada vez más grandes, ¿no? Uh-huh. Entonces tiras la pequeña y sin embargo, a pesar de que es pequeña, puede acabar tirando una del tamaño pues, de un bloque, pues de 1 tonelada, ¿no? Por ejemplo, o incluso el efecto mariposa, ¿no? Que dicen, pues el aleteo de mariposa puede causar un huracán del otro lado del mundo. ¿Sería algo parecido a eso? Puede ser, si te refieres a lo que se va derivando de la consulta, es decir, a las respuestas, sí podría tener una relación con lo que mencionas, y por eso yo no recomiendo que se haga solo por curiosidad. Hay mucha gente que por curiosidad se acerca y dice, bueno, vamos a ver qué sale. No, esto es cuando realmente tienen un tema
alguna situación, alguna preocupación que quieren resolver a través de lo que se derive de la consulta, de los consejos que se den en la consulta, porque hay personas que no están listas para lo que van a escuchar. Entonces, Sí. pues salen peor de cómo llegan, ¿no? Porque llegan con una idea y Ajá. salen con algo totalmente diferente y pues a veces pueden salir hasta más desubicados, con más dudas y pues no se trata de eso, ¿no? Entonces, por eso no recomiendo que se haga por curiosidad. Cuando tienes realmente una problemática, entonces utilizar. ¿Nos podría dar alguna anécdota de alguien que se le haya ocurrido jugar con esto y que le haya salido mal? Fíjate que mencionaste una palabra clave que es juego. Muchas personas lo tienen así, catalogado, ¿no? Como un juego y definitivamente no es un juego. Esto es muy similar, bueno, cualquier tipo de mancia, incluyendo la Ouija, Ujú. pues esa se vendía en un supermercado como un juego de mesa. Tengo entendido que la Ouija originalmente, bueno, ahora se asocia mucho con el tema satánico y demás, ¿no? Ujú. Pero tengo entendido que era pues una herramienta que se usaba comúnmente por los espiritistas cristianos de Londres. Sí se utilizaba mucho en sesiones espiritistas. Sin embargo, el origen de la Ouija es antiguísimo. Se tienen referencias de que la primera tabla fue hecha en piedra, obviamente con simbolismos de aquella época, ¿no? Pero es de un origen muy, 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 muy viejo. Sí se utilizaba de ese modo, sin embargo, por eso no son juegos las mancias. Desde el momento en que nosotros empezamos a mover energía a través de una mancia, sean las cartas, sea una lectura de huevo, lo que sea, estás abriendo una puerta energética en la cual vas a poder atraer tanto energías de luz como energías oscuras. Entonces, por eso tampoco recomiendo que alguien que no esté listo lo utilice como un simple juego, no. Entonces, hay ciertas características que se deben de cubrir para poder hacer una buena lectura. Hay oración que se debe de hacer para abrir la consulta y para cerrarla. De no ser así, bueno, pues sí se tiene algún tipo de riesgo energético. Y con respecto a las personas que se acercan como curiosidad o como un juego de saber qué sale, se derivan respuestas a veces muy fuertes con respecto a lo que está ocurriendo o lo que está por venir. Y por eso te decía que pues sí hay gente que sale un poquito más desorientada o desubicada por lo que por la información que pudiera recibir. Sí, sí. Desorientada en el sentido de que no entienden lo que se les dice o de que les dan información que sencillamente ellos no... Sí, mira, por ejemplo, de una persona que viene conmigo, venía por curiosidad de saber simplemente qué le deparaba su futuro. Y pues la calidad de las respuestas dependen de muchos aspectos. Uno, de que energéticamente la persona que se va a consultar venga con cierta apertura. Hay personas que vienen muy bloqueadas energéticamente y que es más complejo la lectura. ¿Como escepticismo o...? Exactamente. Okay. Porque solo van por curiosidad. Entonces, como vienen bloqueados energéticamente, cuesta más trabajo, las respuestas no salen claras. Ajá. Entonces, pero cuando vienen dispuestos, entonces salen cosas muy fuertes. De eso depende, es el primer aspecto. El segundo es de la persona que mueve pues el sistema de adivinación, cualquiera que sea, la capacidad que tenga de interpretar. Entonces esa persona vino por curiosidad y dentro de lo que yo empecé a ver, pues salía ahí un tema de muerte de un familiar muy, muy cercano y pues se lo dije, ¿no? Tal y como salió. Entonces sí se fue un poquito desorientada la persona y a los 15 días me habla para decirme que ya había fallecido pues el familiar, ¿no? Pero sí se van ya un poquito pues pensando en lo que sale y todo esto porque no piensan que va a derivarse cosas tan fuertes de una consulta. Sin embargo, sí se pueden ver cosas. ¿Qué tan común puede ser que a lo mejor
lo culpen a usted de la lectura que se les dio. Es decir, que crean que eso no les hubiera ocurrido de no haberlo consultado a usted. Bueno, eso se da más en la práctica de los rituales, de las limpias de sanación y ese tipo de cosas. Ahí sí se da más esa situación. Si una persona viene y se le hace un ritual y se ve dentro de la lectura que va a tener, por ejemplo, un accidente muy fuerte, entonces se le hace una limpia, un ritual y se le protege. Y de todos modos ocurre el accidente. Sí. Entonces ahí sí vienen y, oye, ¿qué pasó? Pues no sirvió de nada lo que hiciste, ¿no? Supuestamente me protegiste, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo sí les hago muy notorio, por eso cuando es la lectura, el posible grado al que puede llegar el accidente, ¿no? ¿Qué hicimos con la limpia y con la protección? Minimizar la situación. Si en el accidente se veía algo muy grave, que a lo mejor atentaba hasta contra la vida de la persona, ok, pues sí hubo el accidente, pero estás vivo. Ajá, estás bien, no estás en el hospital. Entonces se pueden minimizar, pero la gente sí lo puede tomar de otra manera. Con respecto a eso, ¿en qué punto diría usted que la cosa deja de ser sugestión para volverse algo que en efecto fue, ¿cómo se diría? Pues ahora sí que anunciado por el tarot. Ok. Buena pregunta, porque sí hay mucha gente que puede generar cosas futuras a través de esa sugestión. Por eso es que sí trato de ser muy claro con ciertos aspectos dependiendo cómo vea yo a la persona que viene a la consulta. Hay personas que sí llegan en un estado emocional muy deteriorado y uno tiene que pues ahí hacer un poquito de psicología en ver esos aspectos, porque a esas personas hay cosas que sí, más que ocultar, tienes que ver la manera más adecuada de decirle lo que viene, precisamente para que no haya una sugestión. Hay casos, por ejemplo, es muy común que vengan por 3 cosas: salud, dinero y amor. Sí. Eso es casi una regla. ¿Habría algo menos común pero alternativo a eso por lo que le lleguen a consultar? Me da curiosidad. Pues es muy raro. ¿Sí? Casi se genera alrededor de esas 3 cosas, porque de pronto vienen por un familiar enfermo, saber qué va a pasar, por una cuestión de trabajo, pues ahí está ya lo económico, pues de pareja, tanto con la actual o como si no tienen, que viene para ellos, etcétera, ¿no? Entonces, casi todo lo demás que se puede derivar va englobado en esas 3. Entonces, si hay gente que se puede sugestionar, por ejemplo, si vienen en cuestión de amor y en la lectura resulta que le digo a una chica, a veces salen características muy fuertes. Digo, ¿sabes qué? Sí vas a encontrar pareja. Tiene ciertas características. ¿Fuertes, ¿no? ¿En qué sentido? En que ya marca características físicas de la persona que va a llegar al camino de esa persona. Ya muy específico, ¿no? Pero imagínate, si yo le digo, pues va a ser una persona un poco mayor que tú y es rubio y todo esto, pues llegan a tal sugestión que cada día que salen andan buscando a los güeros, ¿no? A ver cuál es el bueno. Entonces, pues eso no. Hay que ser específicos en que las cosas llegan cuando tienen que llegar. En ese sentido, ¿les llega a ocultar información a los consultantes? Me refiero en el sentido de que usted crea que por dárselas ellos podrían tal vez estropearse lo que vinieron a consultar. Solamente en un aspecto. Cuando se trata de una muerte que se ve que emocionalmente sí les podría generar una situación muy, muy fuerte, ahí sí trato de ocultarlo o de decirlo de una manera más sutil. Quizá no llegar a decir es que va a morir, sino decirle, trata de estar más cerca de esta persona porque está enferma y puede ser que su enfermedad
pues se maximice en próximos días, entonces trata de acercarte más, etcétera, pero tratando de ocultar el hecho de que ya está por fallecer, porque normalmente ese tipo de aspectos pues son los que generan una situación muy fuerte en la parte emocional. Sí. Tengo entendido que también eres chamán, ¿no? Así es. ¿Cómo son las prácticas chamánicas? O más bien las que tú realizas concretamente. Bien, te comento brevemente qué es un chamán. Hay mucha confusión entre lo que es un chamán o un hechicero, ¿no? O un brujo. Eso son cuestiones muy, muy diferentes. Para empezar, esto se trae de nacimiento. ¿Cómo te das cuenta? Yo me di cuenta porque desde niño tenía ciertas percepciones, es decir, yo podía ver y sentir y escuchar a los muertos. Obviamente de niño pues me daba miedo y ya en la adolescencia empecé a investigar por qué me ocurría y pues empecé a tener un desarrollo más amplio. Un chamán primero debe tener la capacidad de autosanarse. Es la capacidad más importante que tiene un chamán. Yo no te puedo ayudar a ti, yo no puedo hacer algo para que tú te sanes si yo no sé cómo sanarme a mí mismo, ¿sale? Entonces es la primera capacidad que se tiene. De hecho, hay por ahí algunas lecturas muy interesantes donde hablan de que Jesús, Cristo, fue iniciado en chamanismo y que pasó por muchas pruebas que tenían que ver con el chamanismo. Por eso es que tenía un poder espiritual tan elevado. Aparte de que así nació, bueno, pues todo el desarrollo que tuvo. Entonces, naces así, pero puedes ir desarrollando aún cosas más fuertes. Es más enfocado a la parte espiritual, nada que ver con religión. Sí. Por ejemplo, por mencionar algo, un chamán, el primer escalón que tiene que pasar para ir en ese adelantamiento espiritual es sacar de su mente odio, coraje, rencor, envidia, celos. Si sacas esos 5, empiezas ya con un camino espiritual. No puedes ser espiritual si hay alguno de esos pensamientos en tu mente. ¿Por qué? Porque esos pensamientos van hilados, es decir, lo piensas, lo mandas al corazón y le das un sentimiento. Entonces, si tú piensas que odias a alguien, lo mandas al corazón y no solo lo piensas, ahora también ya lo sientes. Y lo vuelves una actitud. Todo tu cuerpo siente odio. Y cuando ves a la persona que odias, actúas con odio hacia ella. No puedes dejar de actuar o de agredir a esa persona si primero no dejas de sentir ese odio. Y no puedes dejar de sentir ese odio si no lo dejas de pensar. Entonces, primero empieza todo el cambio en la mente. Y ese es el primer paso a lo espiritual. ¿Qué ventajas te da ser un chamán o una parte importante de un adelantamiento espiritual? Que ves la vida totalmente diferente, un aspecto totalmente distinto de cada problemática que se te presenta. A mí hay personas que se han acercado y me han dicho, es que usted nunca se ve que tenga problemas. Nunca su aspecto se ve enojado o triste o con problemas. No, pues yo puedo tener a lo mejor hasta más problemas que cualquiera de los que vienen. Sin embargo, la visión que yo tengo y la manera de resolver es totalmente distinta en el aspecto de que no permito que me consuma a mí, ni física ni emocionalmente. Es como cuando un doctor o quizás un psicólogo le dicen que no debe hacer juicios de valor durante su trabajo, ¿no? Así es. Bueno, partiendo de eso, ¿cuál diría usted que es la función a nivel social de un chamán? Social en el sentido no actual, ¿no? Porque tengo entendido que en la antigüedad pues eran casi que se les tenía a la altura de un sacerdote casi, ¿no? Así es. Pero ¿cuál sería su función principal? Okay. ¿Qué es lo que hacen? Para empezar, pues si lo traemos de nacimiento, pues es por algo y es para poder compartirlo. No es simplemente porque se tenga. Entonces, una de las principales funciones es eso, tratar de abrir ojos y mente y corazón de las personas para que realmente experimenten un cambio muy radical. Cuando tú comienzas en el camino espiritual,
de la nada, no te lo explicas cómo ocurre, pero todo lo que tanto se te estaba complicando se empieza a dar solito, sin que tú hagas nada más que lo que normalmente hacías. Por ejemplo, si en el plano económico, por más que intentas, no despegas, cuando inicias el camino espiritual, pues tú sigues haciendo lo mismo, sigues trabajando, pero las cosas se te van dando de una manera mucho más natural, sin tanto esfuerzo. Y así todo tu entorno va resolviéndose de alguna manera. Entonces, a nosotros nos corresponde eso, el enseñar y el mostrar a la gente, dar ciertas herramientas. Herramientas no me refiero a nada externo, no me refiero a agarrar un ramo y darte un despojo. Eso no, esas no son herramientas. Las herramientas de un chamán están en el interior de la persona. Y esas son las herramientas que nosotros tratamos de enseñarle a la gente para que tengan un adelantamiento espiritual. Aparte del tarot, como chamán, ¿qué clase de servicio es el que se te pide más? Sin duda, los rituales, las limpias. ¿Limpias? Sí, así es. Y aquí también hay una variedad impresionante, ¿no? de formas y de costumbres. Y depende. Si nos fuéramos, por ejemplo, a una corriente étnica, ¿como cuál sería la que usted maneja? Bueno, mira, yo mucho del aprendizaje que tengo va más enfocado a lo afrocubano. Okay. ¿Como estilo santería, tal vez? Exactamente, algo así, que al final de cuentas en todo el mundo hay esa influencia por pues toda la parte de las conquistas que hubo, etcétera. Pues todos ellos traían siempre esclavos africanos que venían con estas tradiciones y esta cultura y que la iban compartiendo pues en cada sitio en el que llegaban. Por ejemplo, aquí en la parte de Veracruz, en Catemaco específicamente, hay mucha similitud en las prácticas con Cuba. Y pues en gran parte del mundo hay muchas similitudes por esas influencias. Entonces, yo por lo que investigué, estudié, de dónde viene esa influencia, la gente que me acerqué para poder tener mayor conocimiento, pues tenían una influencia afrocubana. Entonces, de ahí proviene la práctica, la técnica de lo que yo realizo. Entonces, son rituales mucho más allá de un huevo y un ramo, como normalmente se acostumbra en la tradición mexicana. ¿En qué se diferenciaría de la tradición mexicana? Para empezar, los elementos. Cosas muy concretas, sí. Los elementos que se utilizan. Por ejemplo, en nuestro caso sí utilizamos plantas, hierbas, porque sabemos del poder energético que tienen. Sin embargo, lo digo y no con el afán de criticar, ¿no? Lo que se utiliza de la tradición mexicana pues, son los famosos ramos que venden en los mercados, que son ramos que mezclan ciertas hierbas, pero son dulces y amargas. Para el conocimiento que yo tengo, no debes mezclar hierbas dulces y amargas porque neutralizas el efecto. Entonces, si utilizo plantas, sí, pero primero utilizo plantas amargas, que son las que van a destruir todo lo malo que traes energéticamente, y después utilizo las hierbas dulces, que son ya para armonizar. O sea, ocupo más o menos lo mismo, pero de diferente manera. Para nosotros, más que un huevo, el huevo lo utilizamos nada más, en mi caso, para hacer igual una lectura, no para limpiar. Trae mucho más poder energético por un coco. Ok. Obviamente no es solo tomar el coco y limpiar, lleva toda una preparación. Sí. Ese coco para que realmente cubra las necesidades energéticas y podamos trabajar. Antes de pasar a lo de las plantas precisamente, le quería preguntar, esto es pura curiosidad y morbo, ¿cuál sería, nos podría contar sin decir nombres, cuál habría sido como su cliente más turbio? Sin decir nombres, claro. Sí, claro, por supuesto. Mira, te voy a contar una anécdota y ahí va
lo que hablábamos hace un momento de la desesperación a veces con las que llegan las personas y que tenemos que analizar de manera psicológica cómo está. Llega una chica conmigo a que le haga una lectura por cuestión de amor. Ajá. Y me dice que pues quiere a esa persona, a ese chico, ¿no? Hago la lectura y le digo, no existe ninguna línea espiritual entre ustedes. Eso va a terminar hoy, mañana, dentro de un mes. Hagas lo que hagas, Pero no sé, ahí no es. eso va a terminar. Le digo, él va a estar ya con otra persona. Bueno, seguimos obviamente toda la consulta completa. Terminamos y después una amiga en común le pregunté por ella. Le digo, oye, ¿y qué pasó con esta chica? Dice, no le gustó lo que le dijiste. No te creyó. Entonces fue con otra persona que le hizo una lectura y le dijo que sí era para ella ese chico, solo que la estaban embrujando para que no pudiera estar con él. Y que haciendo un ritual muy fuerte podían romper esa maldición para que ella pudiera ya estar en paz con él. Un amarre, ¿no? No, espérate, esto estuvo peor. Le digo, bueno, ¿y cuál fue la solución que le dio esa persona? Dice, pues para romper ese trabajo de amor, como era algo tan fuerte, tenía que tener relaciones sexuales con un sacerdote o con un brujo. Digo, bueno, pues se la puso fácil, ¿no? No creo que la chica fuera de iglesia en iglesia preguntando a los sacerdotes quién le iba a hacer el favor. Y teniendo ahí al brujo, le digo, ¿y cayó? Ella dice que no. Dice, pero yo estoy segura, por cómo me lo contó, que sí cayó con el brujo. Entonces imagínate también cómo se aprovechan, ¿no?, de las necesidades de la gente. Y le digo, ¿y qué pasó? ¿Se rompió la maldición? Dice, no, el chico ya ni vive en Puebla, ya se fue a vivir a otro lado con otra chica. No, pues. Entonces, así como esa, hay muchísimas. Por eso se debe también tener cuidado de con quién vas a este tipo de prácticas, porque hay mucha gente muy aprovechada en todos los aspectos, desde lo económico hasta lo físico. ¿A qué cosas podríamos poner atención como para evitar esta clase de individuos? Pues hay varias cosas. Uno, el costo de las consultas, ¿no? Hay personas que la consulta más sencilla te cobran hasta 1,000, 1,500 pesos, ¿no? O sea, eso ya es muy exagerado. Cuando ya quieren involucrar una situación física, esa es una alerta inmediata. Es decir, que te pidan algo, pues como lo que le pidieron a esta chica. Exactamente. Además hay otras cosas. Fíjate que, bueno, por tanto abuso que ha habido en todos los aspectos, no solamente en estas prácticas, se han tratado ya de evitar ciertos rituales. En Cuba, por ejemplo, hay rituales muy fuertes donde se desnuda a la persona por completo y así se le hace un ritual, se les limpia dentro del río o en el mar, etc. ¿Vale? Son prácticas dentro de la santería, por ejemplo. Uh-huh. Pero aquí en México se ha prestado eso a muchos abusos o a ciertas situaciones que no deben de ser, el tocar indebidamente a la persona, etcétera, ¿no? Entonces, ya cuando te dicen que pues hay ya un contacto físico ya más fuerte, yo creo que ahí ya es otra alerta que tienen que evitar por completo y pues buscar a otra persona. En mi caso, por ejemplo, cuando sí era necesario hacer un rompimiento, se le llama cuando destruyes la ropa de la persona, uh-huh, que eso no es solamente en santería, sino en varias prácticas. Cuando destruyes la ropa, pido... ¿Cómo es destruir la ropa? Es decir, así tal cual o, tal cual, o se rompe. Quitársela. Tal cual se rompe. Romperla. Se va rompiendo la ropa. Ese es hacer un rompimiento. Y te digo que en varias culturas se acostumbra uh-huh esta práctica. Entonces, cuando yo lo hago, lo que pido es que esté presente una persona que acompañe a quien se le va a hacer el ritual. A solas, definitivamente no lo hago, precisamente para evitar cualquier malentendido. Entonces, si ya van con un acompañante, ven que la manera en la que estamos trabajando es un modo meramente profesional. Claro. Bueno, ya pasando ahora sí a lo de las plantas, uh-huh. ¿Qué uso tienen principalmente?
¿Cuál sería la relación de las plantas con estas prácticas? Ok, en la parte energética te refieres, ¿no? Pues Que es como la utilizamos para las limpias, por ejemplo, ¿no? Aunque tengo entendido que también, bueno, no sé en su corriente, pero que se llegan a hacer brebajes, inclusive como baños con esas Ah, plantas sí, y por demás. supuesto. Y en el caso del baño también vamos muy enfocados a la parte energética. Hay plantas que con ciertas características que al entrar en contacto con el cuerpo, pues producen una armonización energética en la persona. Son plantas específicas que se utilizan para este tipo Como por ejemplo, ¿cuál es la influencia que provocan? Quiero decir, la planta en sí puede darnos el ejemplo a lo mejor con una planta en concreto sobre lo que hace y por qué lo hace. Algo muy sencillo, digamos, lo más sencillito, por ejemplo, plantas como la menta, como el eucalipto, que al momento de estar haciendo un bálsamo, un preparado, como lo estamos haciendo de manera, bueno, ahora le llaman artesanal, ¿verdad? Ujú. Que es en el molcajete, por ejemplo, pues al estar moliendo se están extrayendo, ¿no?, las sustancias esenciales de la planta, que al entrar en contacto con el cuerpo, que nos dicen, por ejemplo, cuando tenemos una gripe, ¿no?, Ujú. que inhales, hay un producto que huele a eucalipto, para mejorar vías respiratorias, etcétera, por la capacidad que tienen los aceites esenciales de la planta. En este caso es lo mismo. Entonces, al mezclarlo con sustancias como alcohol, por ejemplo, pues se impregna de estas sustancias y al entrar en contacto físico, pues por eso es que ayudan ese tipo de esencias, por decirlo de alguna manera. Y aquí me gustaría también que nos puede agregar el señor Alberto Sánchez. Él es fitoterapeuta y también herbolario. ¿Qué nos podría decir sobre esto de las plantas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenos días. Efectivamente, lo que dice Salvador, pues las plantas tienen dos perspectivas. Tienen una perspectiva étnica, ¿sí?, que es el uso tradicional de las plantas, y lo estamos viendo en los comentarios que nos está haciendo. El uso étnico de las plantas implica también un uso mágico religioso, que es el que dentro de las prácticas rituales y demás, por ejemplo, aquí en nuestro país hay pues más o menos unas 56 etnias más o menos. Entonces cada etnia tiene una forma muy particular de utilizar una planta medicinal. Entonces si tú te vas eh, eh, por cada etnia, entonces te vas a encontrar que la forma de hacer un té con determinada planta, por ejemplo, pues va a tener 56 usos diferentes. A eso agrégale que, por ejemplo, en la farmacopea pues hay más o menos como 3000 plantas medicinales que se encuentran, digamos, identificadas. Pues es una amplia variedad, ¿no? Es en la parte étnica y tradicional, pero también está la parte científica de las plantas medicinales, que es a lo que nosotros le llamamos fitoterapia, o sea, terapia con los principios activos de las plantas. Comentábamos hace un momento de que, aunque parecen situaciones similares, pero no lo son, ¿sí? Una implica nada más el uso continuado, tradicionalmente hablando, y la otra parte, la fitoterapia, implica el uso científico de la planta, es decir, voy a ver qué signos, qué síntomas tiene la persona para que con base en eso y el estudio de los principios activos que tienen las plantas, yo pueda prescribir una planta medicinal, ¿sí? Entonces, esa es el uso de las plantas medicinales, tanto étnicamente o tradicionalmente como científicamente. En ese sentido, ¿cuál diría usted, a lo mejor no de todas las plantas, pero el aspecto en el que más se parecen a nivel tanto herbolaria como a nivel fitoterapia? Bueno, es que mira, es una línea muy tenue, ¿sí? Porque el uso de las plantas, últimamente ya hay personas que se han especializado en el uso de plantas medicinales, pero está
muy tenue esa línea entre lo tradicional y lo científico. Por ejemplo, si tú vas a un puesto de plantas con un yerbero y tú le dices, ay, es que me duele el estómago, pues te va a dar manzanilla, por ejemplo. Entonces esa manzanilla, él sabe que tiene propiedades anticolinérgicas, por ejemplo, o sea, para dolor. Entonces te va a decir, pues la primera opción, manzanilla. Y te la da, tú te la tomas, te compones. Pero si vas con un fitoterapeuta, él te va a decir, sí, la manzanilla, pero porque tiene aceites esenciales, tiene camazuleno, tiene principios amargos, tiene propiedades anticolinérgicas. Entonces, ¿sabes qué? Pero como tú, aparte de eso, tienes otros padecimientos, por ejemplo, pues también te puede ayudar, ¿sí? Esta parte se hace con base en una historia clínica. La parte tradicional no. Esa nada más se hace... Es decir, ¿la tradicional no cuenta con alguna clase de diagnóstico o algo así? Mira, dentro de la medicina tradicional mexicana hay formas de diagnosticar. Desde esa perspectiva, por ejemplo, el huevo es una de esas partes con la que se puede diagnosticar, a diferencia de las prácticas afro que nos comenta el maestro Salvador. En la medicina mexicana, una limpieza con un huevo puede arrojar mucha información. Claro, no es científica, pero desde la perspectiva tradicional sí arroja información importante de cómo se encuentra la materia del cuerpo y también la parte energética. Se podría parecer por ejemplo, a que en el tarot el consultante tenga que tocar las cartas, es decir, para que el huevo arroje alguna lectura tiene que pasarse por el cuerpo de la persona, ¿no? Entonces, es parecido, me refiero a la persona aporta alguna clase de carga, ya sea a la baraja o al huevo para decir algo, ¿no? Efectivamente, hace un rato se hablaba de que somos energía. Entonces, el huevo es un elemento dentro de la medicina tradicional mexicana que capta energía. Entonces, es necesario que el curandero, por ejemplo, en este caso, pase el huevo por todo el cuerpo del paciente, ¿sí? Y pues lo interpreta. O sea, lo abre ahí en el vasito con agua y el curandero empieza a interpretar el huevo y a decir, mira, puedes tener este problema, tienes este, por ejemplo, estómago, rodilla, hablando en cuestión terapéutica. Uh-huh. También puede arrojar algunas otras lecturas a nivel energético. Ya como magia, ¿no? Exactamente, ajá. Sí. Ok. Pues sí, esa era la duda principalmente. Ahora, volviendo con el maestro Salvador, ¿cuál diría usted que son sus clientes más comunes? Me refiero a qué tienen en común, no necesariamente el género o la edad, sino como a nivel general de tipos de personas. Ok. Sí, porque si nos vamos a género, yo creo que son entre 20 y 25 mujeres por cada hombre. Ajá, son prácticas que de alguna manera atraen más a las mujeres que a los hombres. Y quizá por una cuestión también de machismo. Ajá, uh-huh. De sentirte pues el fuerte, el poderoso y que a mí no me pasa nada y que yo no creo en las energías, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y la mujer, bueno, pues en ese aspecto sí se ve más atraída. Normalmente, por ejemplo, también hay edades muy marcadas, ¿no? Jóvenes son muy pocos también los que llegan a acercarse a este tipo de prácticas. Casi en su mayoría estamos hablando que son de 35 años hacia arriba. Ajá, okay. Así más chicos es muy, muy difícil, excepto algunos que van, sí, porque nacieron también con cierta capacidad, que no saben por qué, que les da miedo, etcétera. Entonces, pues se acercan ya sea solos o con sus papás, pues para que podamos definir qué es lo que está pasando y de qué modo lo pueden controlar. En cuanto a un estatus social, por ejemplo, ahí hay de todos, a todos los niveles. Ahora hay un cierto interés por este tipo de prácticas. Sí. Incluso dentro de la política.
Ajá, he oído relatos, bueno, concretamente de que sí, ciertos gobernadores tienen sus chamanes personales y pues cosas así, yo ¿no? te podría casi asegurar que todos. Todos. No vamos a hablar de nombres, por supuesto, por respeto, pero yo llegué a ver incluso aquí en Puebla, ¿no? Dentro de las presidencias municipales y todo eso, personas que andaban con su chamán ahí pues ya pegado a ellos, ¿no? Obviamente de manera discreta, pero que siempre andaba ahí con ellos. Y esto no es solo aquí, esto es en todas partes del mundo. Es casi histórico, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, la reina esta Isabel, pues tenía a su mago John Dee, al mismo tiempo que pues perseguía las prácticas mágicas en otras partes, ¿no? Así es. Pero ella misma tenía su propio mago, que bueno, a él sí se le definía como mago, creo. Sí, y es que se tiene por ahí algunos detalles de que esto viene pues, no solo desde los gobernantes, de los reyes, etcétera, sino que desde el principio de los tiempos han existido los magos con una presencia muy importante dentro de la parte política. Actualmente quizá ya no sea tan fuerte o quizás sea más discreto ahora, pero desde el principio de los tiempos se tienen registros de que los magos han tenido una presencia. Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, aquí no se acepta demasiado, pero en Estados Unidos hasta para resolver casos de pérdidas, de asesinatos, etcétera, pues contratan a un vidente, por ejemplo. Ahora, me dice usted que nació con esto desde niño, sin tener ningún conocimiento al respecto, ¿verdad? Entonces, ¿diría usted que usted es como un medium o sencillamente, o es otra clase de habilidad? Es una habilidad distinta, sin embargo, sí tengo también la mediunidad como una capacidad. ¿Qué es la mediunidad? Es el contacto con las almas, o sea, con los muertos. Ajá. Sí. Y un chamán debe tener mediunidad para tener ese contacto. Por eso te decía que Cristo era chamán, porque él de ese modo revivía a la gente. Es decir, se acaba de morir, él entraba en trance, jalaba el alma que ya se había salido del cuerpo de esa persona, la jalaba y la volvía a ingresar al cuerpo para que reviviera esa persona. Entonces, era una capacidad tremenda. Nosotros solamente podemos sí tener contacto con estas almas, pero de preferencia cuando hay algo muy fuerte, es decir, que se haya muerto con alguna situación fuerte que se tenga duda y que se quiera salir de ciertas dudas que ya no pudo resolver, entonces podemos entrar en contacto en una sesión espiritista. Bueno. Sí, creo que entiendo la diferencia. Bueno, antes de finalizar, pues nos gustaría que nos mostrara un poco de su trabajo, concretamente con la baraja que ahora trajo. Sí, por supuesto. Tenemos una voluntaria, nuestra compañera de marketing. Okay. Ella pues se va a ofrecer para claro que nos dé usted una demostración. Una demostración muy sencilla porque la lectura completa es aproximadamente de 1 hora y media. Ajá, porque se derivan muchísimas cosas, pero podemos hacer algunas preguntas específicas y bueno, vamos a ver qué nos arroja. Entonces, si nos acompaña. Bueno, les ha hablado su conductor Orión Gibran García Flores, de aquí de su espacio Humartízate, perdón. Y los dejo con mi compañera. Un placer. Un gusto, Orión. Gracias. Hacen falta algunos elementos, por supuesto, que se deben de cubrir para una lectura, como es una vela, siempre hay que prender una vela. Revuélvelas como tú puedas 7 veces. Ok, antes que nada, hola, bienvenidos a este programa. Chamán Salvador, muchas gracias por acompañarnos aquí. Un placer. Estoy realmente contenta e interesada con su tema. Aprecio mucho que esté acompañándonos el día de hoy y pues bueno, voy a intentar hacer mi baraja porque no soy muy buena barajeando. En mi caso son 7 veces las que pido que hagan el barajeo, porque para mí representa el futuro próximo de los 7 días de la semana
pero también marca los próximos 7 meses. Algún otro tendrá otra forma de hacerlo. En mi caso así es como funciona. Y hacia atrás igual. 7 veces. 7. Hacia atrás también son una semana hacia atrás o 7 meses atrás. Pero puede ser también, nos puede arrojar lecturas de mucho más tiempo. Uh-huh. Normalmente en la primera parte de la lectura hacemos una lectura general donde van saliendo aspectos de todo el entorno de la persona y yo dejo al final la parte de las preguntas específicas para ver qué es lo que realmente quieren saber. En este caso, bueno, como tenemos ya muy poquito tiempo, vamos a ir con alguna pregunta específica que quieran saber y pues ver qué nos arroja. Uh-huh. Hay muchas personas que se basan en el significado por medio de un libro que trae cada tarot y eso yo no lo recomiendo mucho porque entonces se aprende en el significado de memoria y a todos les dicen lo mismo. Ajá. Entonces hay que tener muy desarrollada esa parte de la intuición para saber qué nos está diciendo cada carta. Entonces, Vianey, algo en específico que quieres saber, que tengas duda. Bueno, algo que sí me ha estado picando muchísimo unos últimos meses es que yo considero que mi relación con mi pareja es bastante buena, que nuestra conexión física y espiritual es increíble. Puedo incluso decir que es hasta mi alma gemela. Pero de un tiempo para acá, de la nada empezaron a surgir muchísimos problemas entre nosotros. Antes no discutíamos, de la nada era pelear por cualquier cosa, estar mal, varias veces a punto de terminar. Sin embargo, hemos hallado la manera de salir adelante, de encontrar la solución. Pero esto es a mí lo que me hace pensar que hay alguien o personas, pero en específico una, que tal vez envidie lo que tengo con esta persona y está interfiriendo de esa manera entre nosotros. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo aquí. Por respeto no vas a decir el nombre de tu pareja, pero sí lo vas a pensar. Okay. Ajá, entonces necesito que pienses en él. Y por ejemplo, cuando pasamos la mano, la carta que nos va a responder toma una temperatura totalmente diferente. Hay un calor y un magnetismo más fuerte para saber qué carta es la que vamos a voltear. Bueno, vamos a ver. Bien, para empezar aquí nos dice, nos salió algo más que lo de pareja. En pareja dice que van a seguir pasando cosas que ni te esperas, cosas fuertes, cambios muy fuertes, porque nos habla de una etapa de evolución y para evolucionar hay que cambiar, hay que modificar, hay que ir por otros caminos y también nos los hace notorio esta carta que es el labrador. ¿Qué es el labrador? Es precisamente eso, el ir creando ya nuevos caminos, nuevos horizontes, nuevas cosas para ti, el tratar de no aferrarte a algo que tú crees, porque tú me dijiste, yo creo que es mi alma gemela. Aquí no hay que creer, aquí hay que dejar que las cosas ocurran, que las cosas pasen, pero dice que tú tienes que empezar a ver algunos otros panoramas que podrían generar un alejamiento entre ustedes. Quizá por cuestión de escuela, de profesional, etcétera, porque nos habla de arte y ciencia. Esa carta nos habla específicamente de la cuestión de preparación, de estudio que tú tienes que hacer. Incluso yo te diría que en algún momento dentro de esa preparación vas a salir de Puebla. Ajá. No vas a estar aquí. Ese puede ser un impedimento para que esa relación siga. Él no es malo, tú no eres mala. Simplemente las circunstancias van a ir haciendo que esa distancia
pues los vaya alejando un poco más. Pero dice que debes de poner mucho mayor interés en la parte profesional. Lo demás se va a ir dando de manera natural. Uh-huh. Ok, wow. La verdad es que me resuena bastante, me resonó bastante. Me quedo satisfecha con lo que me dice, contenta, lo tomo porque sí, realmente me hizo sentido en muchas cosas. Y pues nada, es la primera vez que participo en algo así, que me involucro en algo así. Siempre me ha llamado muchísimo la atención este tema y pues muchísimas gracias. Bueno, estoy a tus órdenes. Igual y en algún momento podemos hacer una lectura completa para ver algunos consejos que se vayan derivando. Claro que sí, muchísimas gracias. Y para ustedes, público interesados, aquí el chamán Salvador se encuentra en Puebla. Por si les interesa alguna lectura, pueden contactarlo. En nuestros comentarios podemos dejar su número, su contacto para que lo busquen con mucho gusto. Claro que sí, con todo gusto. Y pues, Salvador, muchísimas gracias. Pues un placer el haber estado con ustedes y estoy a la orden para cuando gusten. Muchísimas gracias. Corte.